Vamos a ver lo que entendemos por intensidad y densidad de corriente. Si tenemos una superficie S en el interior de un conductor por la que pasa una cantidad de carga que llamaremos incremento de Q, en un tiempo incremento de T, definimos la intensidad media como el cociente de la carga partido por el tiempo que tarda en pasar. Si pasamos al límite, cuando incremento de t tiende a 0, obtenemos la intensidad instantánea. Es igual al límite del cociente de incremento de q partido por incremento de t, cuando incremento de t tiende a 0. Y esto es la derivada de q respecto del tiempo, la derivada de la carga respecto del tiempo. Es una magnitud escalar. Se mide en amperios. Un amperio es igual a un culombio partido por un segundo. Cuando interesa indicar en un circuito el sentido de la corriente, lo que se hace es, si tenemos aquí un trozo de un circuito y aquí la intensidad I que pasa por él, se añade un vector que nos indica el sentido de esa corriente o de esa intensidad. Vamos a ver ahora lo que entendemos por densidad de corriente. Llamaremos vector J mayúscula. Va a ser una magnitud vectorial. Primero vamos a definir su módulo. Cuando una intensidad atraviesa una superficie S y el flujo de cargas en toda esa superficie es ortogonal a ella y uniforme, o sea, igual en todos los puntos de la superficie, el módulo de la densidad de corriente es igual al cociente de la intensidad por la superficie S. Vamos a definir ahora el vector densidad de corriente en función de la velocidad de arrastre de las cargas o de las partículas cargadas en el interior del conductor. Vamos a ver ahora cómo definimos el vector densidad de corriente en función de la velocidad de arrastre de las cargas que van a ser positivas, como ya dijimos anteriormente. Vamos a tratar siempre con cargas positivas. En función de esa velocidad de arrastre vamos a ver qué valor tiene la densidad de corriente. Para eso vamos a utilizar este prisma que tiene de base, esta base cuadrada, de área a unidad, de 1 por 1, y que es ortogonal a la velocidad de las partículas, de modo que esta otra arista es paralela a la velocidad. Como lo que estamos buscando es la cantidad de cargas que pasan en un segundo por esta superficie, ortogonalmente a ella, si esta arista la hacemos igual al módulo de la velocidad por un segundo, por tiempo t, un segundo, resulta que todas estas cargas que hay en este volumen pasarán en un segundo por esta superficie. La carga más alejada de la superficie tardará un segundo, porque esta distancia es la velocidad por un segundo. Luego esta carga tardará un segundo. Las cargas anteriores pasarán antes de un segundo.
En total, todas las cargas que hay en este volumen pasan en un segundo. Luego entonces, si sabemos el número de cargas n que se mueven dentro del conductor por unidad de volumen, n, número de cargas por unidad de volumen, la carga total que pasa por esta superficie será n por el valor de la carga Q, esa es la carga total por unidad de volumen, multiplicada por el volumen de este prisma. Esa será toda la carga que pasa por esta superficie de área unidad. ¿Y cuánto vale el volumen de este prisma? Pues el área de la base, que es 1, por la longitud de esta arista, que es módulo de V. Luego será por el módulo de V la carga total que pasa por esta superficie unidad en un segundo, y esto es precisamente el módulo de J. El vector J será igual a n por Q por el vector velocidad. En vez de módulo ponemos el vector velocidad, y así hemos definido el vector densidad de corriente. Entonces, esta densidad de corriente la vamos a utilizar para definir la intensidad sobre una superficie cualquiera en el interior de un conductor. Y para eso vamos a esta otra figura. En general, la superficie por la que pasan las cargas no tiene que ser ortogonal a la velocidad de las cargas. Esta ortogonalidad la hemos utilizado para definir J, pero ahora vamos a utilizar el proceso real de cargas que se mueve en el interior de un conductor y que en una superficie cualquiera del interior del conductor no tienen por qué atravesar esas cargas ortogonalmente a dicha superficie. Puede que incluso en unos puntos de la superficie lo hagan ortogonalmente y en otros no. De cualquier manera, el caso general es que las cargas no atraviesen la superficie en la que estamos nosotros calculando el flujo de cargas ortogonalmente. Por eso hemos dibujado aquí este prisma oblicuo en el que hemos definido una base de ese prisma como de área incremento de S. Un incremento de S pequeño, de valor finito, que ya pasaremos al límite después. De momento es un valor finito, incremento de S, y vamos a ver las cargas que atraviesan este incremento de S en un incremento de tiempo. A esa carga que atraviesa este incremento de S en un incremento de tiempo le vamos a llamar incremento de Q'. Entonces el incremento de Q', cargas que pasan por este incremento de S en un incremento de T, no en un segundo, en un incremento de T, ¿cuáles van a ser? Pues vamos a utilizar un procedimiento parecido a este. Todas las cargas que pasan en un incremento de tiempo estarán contenidas en este prisma, siendo esta longitud la velocidad v en módulo por el incremento de t. La carga más alejada de la superficie, incremento de s, en este prisma estará a v módulo de la velocidad por incremento de t. De manera que en un incremento de t recorre, puesto que tiene la velocidad v, todo este tramo hasta llegar a incremento de s. Y todas las cargas que hay desde este borde hasta incremento de s pasarán antes. Luego, todas las cargas que encierra este volumen pasan en un incremento de t por incremento de s. Bueno, pues entonces, si eso es así,
como tenemos ya definida que n es la cantidad de cargas que hay por unidad de volumen, cantidad de cargas móviles, multiplicando esa cantidad de cargas por unidad de volumen por Q, tenemos la carga por unidad de volumen igual que antes. Si la multiplicamos por el volumen de este prisma, tendremos toda la carga, incremento de Q', que pasa por incremento de S en un incremento de T. ¿Y el volumen de este prisma cuál es? Pues será incremento de S, área de la base, por la longitud, que es módulo de la velocidad por incremento de T, la longitud del prisma oblicuo, por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma la arista, que es paralela a la velocidad, con el vector n ortogonal unitario a incremento de S. Ese es el volumen. Volumen, que es incremento de S por V, incremento de T por coseno de alfa, por N y por Q, carga por unidad de volumen, me da la carga que encierra este prisma, que es la que pasa en un incremento de T. Bueno, ahora vamos a definir el vector incremento de S como el producto del módulo del vector incremento de S, que es incremento de S, por el vector normal n unitario, o versor n. Si hacemos eso, aquí tenemos el producto de incremento de S, que es el módulo de este vector, por el módulo de V, por el coseno de alfa, que es el ángulo que forma V con el vector incremento de S. Luego, estos tres factores, incremento de S, V y coseno de alfa, me definen el producto escalar de el vector velocidad por el vector incremento de S. Bueno, pues vamos a hacerlo así y me queda que incremento de Q' es igual a n por Q por V escalar incremento de S, que es lo que he dicho. Estos tres se convierten en este producto escalar y me queda aquí incremento de T. N por Q por el vector V es precisamente el vector densidad de corriente. Luego esto es igual a J, producto escalar de J por incremento de S, vector y por incremento de T. Ahora vamos a definir como incremento de intensidad el cociente de la carga incremento de Q' partido por el incremento de T. Eso lo definimos como un incremento de intensidad porque estamos refiriendo la intensidad a una parte de una superficie que llamamos incremento de S. Por eso llamamos incremento de I. Entonces esto será igual, operando aquí me queda que esto es justamente el producto escalar de J por el vector incremento de S. Si ahora pasamos al límite, cuando incremento de S tienda a 0, que se haga muy pequeño, los incrementos pasan a ser diferenciales, y entonces me queda que la diferencial de la intensidad en este punto, de esta diferencial de S, la que se va a convertir en incremento de S, es igual al producto escalar de J por diferencial de S. Bueno, pues ahora estamos en condiciones de calcular la intensidad total sobre una superficie S,
que estará compuesta de infinitas diferenciales de S. Luego entonces, si llamamos a la intensidad total I, será igual a la integral extendida a la superficie S, integral dobles, extendida en la superficie de la diferencial de I. Y esto es igual a la integral de superficie, extendida a la superficie S, del producto escalar de J, densidad de corriente, por la diferencial de S. Esta integral es el flujo del vector J, vector densidad de corriente, sobre la superficie S. Y eso es la intensidad total que pasa sobre esa superficie. Esa superficie puede tener cualquier forma, siempre que sea una superficie limitada. Podremos calcular esta intensidad.